Noche con 21 minutos. Bien, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos emitió nada más y nada menos que un informe acerca de los bonos agrarios del Perú y califica a los bonos impagos como una deuda escondida que podría eventualmente afectar la calificación crediticia del país. Para hablar sobre este tema, que viene desde la reforma agraria, ciertamente, estamos en línea con el economista Carlos Anderson, asesor de la Alianza por el Pago de Bonos Agrarios. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con todo gusto. ¿Qué significado tiene este informe del Congreso de los Estados Unidos? ¿Nos puede, traer algún problema a nuestra calificación el hecho de que no se cancelen y cómo se cancelan? Porque la verdad es que es un berenjenal de plata. Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Para comenzar, el informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos es importante en la medida que es una muestra más de la preocupación cada vez mayor en ámbitos internacionales, incluido, como vemos, el Congreso de los Estados Unidos, por un tema que es un tema finalmente de justicia o de injusticia, ¿no? Porque, como todos sabemos, se tratan de bonos que fueron emitidos hace ya casi 40 años y que, a pesar de contar pues con todos los requisitos de ser una deuda cierta, tal y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2001, etcétera, no son pagos, no son pagados todavía, porque hay una serie pues de actitudes para comenzar, malintencionadas, y algunas simplemente desinformación. Por ejemplo, lo último que acabas de decir, ¿no? Es un berenjal de dinero. Estamos hablando de bonos que en su mayoría ya han sido pagados, ¿sabes? Porque se emitieron 15.000 millones de soles oro en la época, de los cuales el gobierno o los diferentes gobiernos han pagado más de 10.000 millones. Entonces no es tanto lo que queda por allí, que actualizado, por supuesto, dependiendo de la fórmula de actualización, puede ser tan poquito como 25 millones de dólares más o menos, que es lo que sería utilizando la fórmula que ha aprobado, lo que ha lanzado el Ministerio de Economía y Finanzas, y hasta unos 5.000 millones de dólares o poco más, ¿no? Dependiendo si usamos lo que se usa siempre para actualizar deudas, que es el índice de precios al consumidor. Evidentemente, este interés en el Congreso de los Estados Unidos es parte, evidentemente, también de congresistas que están haciendo pedidos y le dicen a su servicio de investigación, a ver, explíqueme, investígueme este tema, ¿no? Pero, ¿por qué los congresistas norteamericanos tienen que intervenir en un tema nacional por un lado, y por otro lado, cuánto es el monto total y de dónde va a salir? ¿De la parte de todos los peruanos? Pero por supuesto es una deuda de los peruanos, es una deuda del Estado peruano, o sea, desde que tiene que ser pagada por tu plata, mis impuestos y todo lo demás. Simplemente eso, tal y como hoy en día el ministro Segura sale y va a los mercados internacionales y prestado, eso se va a pagar también con el dinero de todos los peruanos. Ahora, ¿por qué investiga? Bueno, porque los inversionistas, o mejor dicho, los tenedores de bonos, no son solamente nacionales del Perú, también hay peruanoamericanos, americanos, etcétera, que evidentemente al no encontrar mecanismos de solución en el territorio del país, ¿no? Están empezando a considerar otras alternativas, ¿no? Donde se les puede dar justicia. Bien, ¿y qué significa justicia? ¿Bloquear, por ejemplo, afectar la calificación crediticia del país? No, justicia significa que se paguen, ¿no? Que se cumpla con el pago de los bonos. Es un compromiso que asumió el gobierno del Perú hace 40 años, al momento de expropiar tierras, activos, animales, incluso a valorizaciones ridículas, pero que ya, bueno, nadie discute esas valorizaciones. El hecho es que expropiaron, de acuerdo con la Constitución del año 1933, no tenían que pagar, ¿verdad? Ni siquiera sacaron dinero de bolsillos, sino básicamente se financiaron con un bono. ¿Pero cuál es el monto total, Carlos? Bueno, lo que pasa es que eso depende de cómo lo actualices. Si lo actualizas utilizando el índice de precio al consumidor, esto significa alrededor, como te digo, de 5.000, 5.500, 6.000 millones de dólares, que es más o menos el 2,5% del PBI del Perú. O sea que no estamos hablando de una cantidad pues terrible, ¿no? Para darte solamente un par de ejemplos, este año
el Banco Central de Reservas ha gastado más de 7.500 millones de dólares solamente en defender un tipo de cambio o a morigerar, digamos. Pero ¿cuál es el monto de los bonos agrarios en este momento? Bueno, te lo acabo de decir, ¿no? Si lo mides utilizando el IPC, es por encima de los 5.000 millones de dólares, que es equivalente ¿Podemos pagar esa cifra? Pero por supuesto, este es un país que, si lo ves tú como una empresa que produce 200.000 millones de dólares al año, que tiene uno de los ratios de deuda PBI más bajos del mundo, porque es apenas 16,7, cuando un buen manejo, digamos, de los niveles de deuda es alrededor del 30, 40%, ¿no? Por supuesto que tenemos. Lo que pasa es que hemos desarrollado una cultura un poco exagerada, de protección, digamos, de superávit fiscal, mientras la casa se va, llenando, pues, de todo tipo de deficiencias, ¿no? Muchas gracias, Carlos Anderson, por esta información. Muy buenas noches.